Bueno, arrancamos. Bueno, ahí como dijo la Dani, este es digamos, la primera charla dentro del ciclo de charlas de las exposiciones de trabajos finales y de tesis de la Universidad Nacional de San Juan. Ya de por sí me parece buenísima la iniciativa, porque por ahí pasa que las tesis, los trabajos finales se dan en un ambiente, digamos, de mucha adrenalina, y por ahí uno las da rápido o del otro tampoco está escuchando muy atentamente. Entonces es por ahí para las personas que les interesa. Agradezco también el espacio para poder dar la charla. La idea es digamos, como que quise también trabajar un poco sobre ciertos temas que por ahí para la parte de los geofísicos son como muy básicos, pero también entendiendo cuál es el objetivo de la SEG, que es de divulgación científica, geociencias. Me pareció importante como por ahí ir a las bases, porque por ahí había alguien o con que haya uno que no sepa o que no esté metido en la sismología, está bueno hacer ciertas aclaraciones iniciales. Entonces, por ahí me he tomado ese tiempo en el recorrido de la tesis de explicar ciertas cosas básicas. Así que, bueno, para empezar, ¿no? Si vamos a hablar de sismicidad, pensar que es un sismo, y un sismo básicamente se trata de una gran cantidad de energía que se libera de manera abrupta. Bien, y no ocurre digamos, en la totalidad de la Tierra, sino que ocurre en un tiempo y en un espacio determinados, en un punto de la Tierra, que es el que solemos llamar foco o epicentro, que es como el que vemos acá en un diagrama muy de manual. ¿Qué es el fenómeno físico que hay detrás de este sismo? Bueno, básicamente que se produce, digamos, hay un bloque, se trata de un bloque de roca que está experimentando esfuerzos y que llega a un punto en donde se supera la resistencia de la roca y esa roca se falla, que lo que básicamente es una rotura que provoca un desplazamiento entre bloques. Eso es lo que nosotros llamamos fallas. Cuando se produce, se libera parte de la energía que se libera en forma de ondas, que llamamos ondas sísmicas y son ondas mecánicas. Son como cuando arrojamos una piedrita en un estanque que se propagan ondas. Bueno, estas ondas necesitan un medio material para propagarse, entonces se tratan de ondas mecánicas. Estas viajan cuando se produce un sismo, acá como en la imagen, en la figura de acá abajo, estas ondas se propagan por toda la Tierra. Y dentro de las ondas sísmicas que se producen, hay dos que son particulares y que son las que nosotros estudiamos en este trabajo, que son las ondas P y las ondas S. Las ondas P, decimos que son ondas longitudinales, porque cuando la onda llega a un punto del espacio, la partícula se mueve en la misma dirección de propagación de la onda. En caso contrario, las ondas P se llaman P por ser primarias y las ondas S se llaman S por ser secundarias, es decir, por llegar, digamos, más tarde. Y son ondas transversales porque el movimiento de la partícula, cuando la onda llega, experimenta un movimiento transversal a la propagación de la onda. En la medida en que exista cierto instrumental que pueda registrar esta onda que llega a un punto del espacio, es que aparece, digamos, la sismología de alguna manera. Es necesario registrar los movimientos de la Tierra, porque es a partir de esa información, que puede ser como entendida como una huella que deja el sismo, ¿no?, que es este registro que vemos acá, es a partir del trabajo con ese sismo, con ese registro, midiendo la llegada de la onda P, la llegada de la onda S, el intervalo, el tiempo de distancia entre una llegada y la otra, la amplitud y demás, es que se tiene información y se puede caracterizar un sismo. Pero básicamente, y en términos generales, y sin que sea, digamos, definitivo, una estación sismológica básicamente es una serie de un instrumental que se coloca en ciertos lugares estratégicos del territorio. Y cuenta con básicamente un sismómetro, que es quien capta la energía, digamos, mecánica que llega a ese punto del espacio y la transforma en energía eléctrica. Luego eso se digitaliza con un digitalizador, o sea, la señal se codifica
Y después, todo este sistema necesita, como funciona de manera autónoma, necesita una batería que puede estar alimentada con un panel solar, un GPS, porque el GPS se necesita en la medida que el registro es, digamos, válido o es útil en la medida que esté la variable tiempo, ¿no? Que se vea en qué tiempo llegan dichas señales. Y una antena u otros métodos, pero que la idea sea de transmisión de esa información que se está generando por vías de internet, satelitales y demás, a los centros de monitoreo. Y esta es una de las estaciones DOCA, que es una de las más recientes, que se encuentran en la Reserva San Guillermo. Y bueno, ¿qué caracteriza un sismo? Esto yo creo que como sanjuaninos y sanjuaninas lo sabemos bien, porque siempre cuando ocurre un sismo lo primero que hacemos es averiguar, bueno, dónde ocurrió y de qué magnitud fue. Fue como, siempre es lo primero, y a qué profundidad. Es lo que siempre nos preguntamos. Entonces, bueno, lo que caracteriza un sismo es básicamente eso, la localización, es decir, en qué coordenadas geográficas ocurre, en latitud, en longitud, en profundidad y en tiempo origen, y después hablar de la magnitud, que tiene que ver con la energía liberada, que esta puede ser de distintos tipos dependiendo del parámetro que se tome para el cálculo de esa magnitud. Entonces puede ser la magnitud local, momento, que vamos a ver después. Pero que quede claro básicamente que entonces el lugar donde ocurre un sismo es el hipocentro. Cuando eliminamos profundidad estamos hablando del epicentro. Y después hacer esta salvedad, ¿no? Que ya también seguro estamos familiarizados de la diferencia entre magnitud e intensidad, que la magnitud nos habla sobre la energía liberada y no depende del punto del espacio en el que estemos hablando. Acá, a modo de ejemplo, hace una comparación entre lo que es una escala de magnitud general y las equivalencias con la energía liberada en kilos de explosivo. Pero, y ciertas comparaciones, ¿no? Que siempre hacemos por ahí para tener como una idea de cuánto es la energía que se libera, que un sismo de magnitud 6 equivaldría a la bomba que se arrojó de Hiroshima, ¿no? En la Guerra Mundial. Y por ahí algunos sobre los sismos más importantes o más destructivos. Uno de ellos es el de Chile de 1960, que tal vez algunos lo recuerden, otros no, que fue realmente uno de los más grandes que ocurrieron en la Tierra. Ya vamos a ver de qué tipo de sismo se trata. Y después mencionar que, bueno, que la intensidad sísmica habla de una relación, digamos, no solo es el sismo y una mirada por ahí sismológica, sino que ya entran muchos más otros factores del territorio, de la ingeniería civil, de la arquitectura, de la vulnerabilidad social. Es como que hay un montón de disciplinas también que podrían, digamos, dar un aporte a lo que es la intensidad sísmica, pero básicamente tiene que ver con cuán destructivo es el sismo y va en una escala de 1 a 12, digamos. Se utiliza una escala que es la escala de Mercalli modificada, y va de 1 a 12 en el nivel, digamos, de qué tan catastrófico es. Y bueno, por último, recordar, ¿no? Que la Tierra es dinámica y que está formada por placas tectónicas y que en el fondo, bueno, esto hoy desde las geociencias es muy claro esto de las placas tectónicas como el gran paradigma que logra explicar todos los procesos y fenómenos de la Tierra. Recordar también no siempre fue así, que hubieron, digamos, arduos debates. Y es interesante mirar esos debates porque es la forma en que pensar la forma en que se construyó conocimiento y cómo se tiene que seguir construyendo conocimiento en las geociencias, ¿no? Pero bueno, esta tectónica de placas, si nosotros, digamos, graficáramos toda la sismicidad de varios años en un planiferio, si bien se ve borrosa la imagen, pero encontraríamos algo así, y eso ya es un patrón porque la sismicidad no se encuentra, digamos, esparcida de manera homogénea, sino que sigue ciertas líneas, y bueno, esas son los bordes de placa en donde se produce la mayor parte de los fenómenos exógenos de la Tierra, de vulcanismo, de sismicidad.
¿Qué es lo que pasa en particular en nuestra zona del continente sudamericano? Tenemos la interacción, como muchos sabemos, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca oceánica subduce o se hunde por debajo de la placa sudamericana. Y en ese proceso se logra explicar un poco los tipos de sismicidad. A este borde del margen, digamos, del borde occidental de Sudamérica, se lo conoce como un margen continental activo en términos de la tectónica, por el nivel realmente de actividad que hay. Y en cuanto a la sismicidad, podemos clasificar los distintos tipos de sismicidad presentes según, digamos, dónde ocurren. Los sanjuaninos estamos bastante familiarizados, y sanjuaninas, en una sismicidad que es la cortical, digamos, todos los terremotos, no sé si se ve el mouse, todos los terremotos históricos y más destructivos son sismos corticales que ocurren en la placa sudamericana, en la corteza terrestre, y se caracterizan por ser de gran magnitud y de baja profundidad, y tiene que ver con este esfuerzo que se generan entre las placas. Sin embargo, los más destructivos de todos, que suelen ser los característicos por ahí de Chile, son los sismos interplaca, o sea, producto del roce entre las dos placas tectónicas. Y después tenemos los sismos intraplaca porque se encuentran dentro de la placa de Nazca, que pueden ser oceánicos o intermedios o profundos. Y, digamos, nosotros, el estudio que realizamos, que me olvidé de decir, digamos, este estudio lo realizamos dentro del Gabinete de Sismotectónica, junto con mi directora fue Patricia Alvarado y mi codirectora fue Carolina Rivas. Bien, ellas estuvieron en todo el proceso. Pero bueno, estudiamos este sismo, un sismo particular que es de profundidad intermedia. Entonces, un poco de lo que hablábamos recién, la confluencia entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y vemos que si uno mira ese borde occidental, vemos que hay una cierta periodicidad en cuanto a los rasgos geomorfológicos. Acá en gris se observa toda la cordillera de los Andes y con triángulos los volcanes. Entonces vemos zonas donde se concentra el vulcanismo y otras zonas donde predomina la sismicidad. Y ese patrón que se observa está relacionado con qué es lo que pasa, digamos, cómo es el estilo tectónico de subducción que tiene la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Entonces hay zonas, si nosotros tomamos este tramo entre los 18 y los 40 aproximadamente, lo que tenemos es este proceso, ¿no? Zonas donde la placa de Nazca que se observa acá incide con mayor ángulo, subduce con mayor ángulo, y zonas como la que nos encontramos nosotros, que va a ser nuestra zona de estudio, donde hay una horizontalización de la placa. Y esta horizontalización es la que genera, como dijimos recién, todos los rasgos geomorfológicos y tectónicos de la placa sudamericana, bien, la presencia de la precordillera, de las sierras pampeanas y demás. Entonces, poniendo el foco en, digamos, en esta zona y realizando un corte en este segmento A', y podemos ver, digamos, de perfil lo que ocurre en nuestra zona de San Juan, entre los 28 y los 32, que es la placa sudamericana y la placa de Nazca. En la placa sudamericana vemos particularmente, o sea, de color gris, la corteza continental. Y acá en la placa de Nazca vemos de color también gris oscuro la corteza oceánica. Y es efectivamente en estas zonas de la corteza, donde hay un comportamiento rígido de la roca, donde ocurre la sismicidad. Bien. Entonces, en términos generales, si uno fuera a la página de IMPRES y buscara el catálogo, ¿no? Y restringiera la búsqueda a la provincia de San Juan, vería como que podría clasificar y dividir los sismos que ocurren en dos grandes grupos: los sismos superficiales o corticales, que llegan aproximadamente, ¿no?, a los 40 kilómetros, y después otro grupo de sismos que están relacionados con los sismos de profundidad intermedia, que están alrededor de los 100 kilómetros. Y son estos, es uno de ellos, el sismo del 20 de noviembre de 2016, digamos, con el cual se trabajó en este estudio.
dicen que, digamos, está estudiado que la sismicidad en estas zonas, en este cuadradito rojo que vimos recién, es de 3 a 5 veces mayor que en las zonas adyacentes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación que se le da? Como dijimos recién, la horizontalización de la placa, pero también el hecho de que existe una dorsal que previamente se identificó y que se encuentra en proceso de subducción, que es la dorsal Juan Fernández, y que se encuentra acá como dibujado de manera esquemática con este óvalo celeste, bien, donde marca un poco el rumbo de esa dorsal. Lo que se piensa es que esa dorsal, una vez que digamos, entró por debajo de la placa sudamericana, habría provocado este proceso de horizontalización de la placa de Nazca, ¿bien? Nuestro sismo de estudio es este que está acá, que es el sismo del 20 de noviembre de 2016. Entonces, un poco como para repensar el título. El trabajo estudiaba el mayor sismo de profundidad intermedia registrado en San Juan. Profundidad intermedia, ya entendimos de qué se trata, y hablar un poco de por qué es el mayor sismo registrado. Bueno, esto no quiere decir que no hayan habido sismos que hayan sido de gran magnitud y que este sea el único. Sin embargo, el proceso, digamos, de registración comparado con los ciclos geológicos de la Tierra, ya sabemos que son muy distantes. Entonces, este sí se puede identificar como el mayor sismo que fue registrado en San Juan. Bien, en concreto, entonces, como dije recién, fue un sismo del 20 de noviembre de 2016, fue un domingo por la tarde, ocurrió este sismo a 20 kilómetros al suroeste de la provincia de San Juan, o sea, en la zona de Pocito y demás. La profundidad que arrojó INPRE es 107 kilómetros y una magnitud de 6.3. Piensen que el sismo del 18 de enero de 2018 fue también de 6.3, 6.4. Entonces estamos hablando de magnitudes parecidas, pero de una profundidad que fue mucho mayor, estos 107 kilómetros. Entonces por ahí el impacto no fue el mismo. Y tuvo una intensidad de 6 cerca del epicentro. Esto quiere decir que se percibió fuertemente, pero sin generar daños materiales ni heridos. Y bueno, se percibió en varias provincias vecinas, en San Luis, en Córdoba, en La Rioja, en Buenos Aires también y en el país vecino de Chile. Ahora, ¿por qué es importante? Me parece siempre que se hace esa pregunta cuando uno hace un trabajo de tesis, ¿por qué es importante estudiar ese sismo? La realidad es que INPRES viene desarrollando, digamos, este mapa que por ahí muchos conocen, que es un mapa de peligro sísmico, se desarrolló en el año 77, ¿bien? Y si bien hoy en día se encuentran, digamos, desarrollando y trabajando sobre nuevos mapas, es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, actualizar estos mapas es sumamente necesario. Estos mapas de peligro sísmico hablan de la aceleración del suelo, ¿bien? Trabajan con coeficientes sísmicos. Y sin ahondar demasiado, digamos, pero para tener claro digamos, cuál es un poco su origen en términos sismológicos, es que para hacer estos mapas de zonificación se trabaja con, por un lado, bueno, mapas de distribución de fallas, bien en todo el territorio argentino, con mapas se realizan cálculos, digamos, de probabilidades de ocurrencia de la sismicidad, y se trabaja con esto que dije recién, con las aceleraciones que provocan los sismos en el suelo. Todo esto con acelerómetros y demás, que es un área más de la ingeniería civil. Pero bueno, la realidad es que como los manuales que se realizaron son del 77, no hay actualizaciones y tampoco en su momento se contaba con todo el instrumental que existe ahora para medir y registrar los sismos y brindar información. Entonces, está bueno, digamos, ir recabando bastante información para que los mapas que se generen sean los más completos posibles, ¿no? Bueno, entonces, entrando un poco al trabajo final, ¿cuál fue el objetivo? Fue trabajar con este sismo del 20 de noviembre de 2016, que acá se ve una estrella del epicentro, o sea, está
bastante cerca de la ciudad. Y lo que se pensó es, bueno, se va a trabajar en estudiar ese sismo, las réplicas. Y acá otro hecho de por qué es importante estudiar este sismo. Porque luego de un sismo de gran magnitud vienen una gran cantidad de réplicas. Eso también lo hemos recordado después del sismo del 18 de enero. Entonces, todo eso es, digamos, una cantidad de información muy valiosa que está bueno procesar, porque también otra diferencia, ¿no?, es que por ahí los sismos superficiales están asociados a fallas que están en superficie, en la superficie, en la placa sudamericana, y que hay algunos, no todos, pero que podemos, digamos, visualizar esas fallas, como es el caso del sismo del 44 y la falla de La Laja, ¿no? Como que hay se puede de alguna manera, hay ciertos rasgos geológicos que uno puede evidenciar. Con los sismos de profundidad intermedia, claramente si estamos hablando de profundidades de 100 kilómetros, eso no ocurre. Entonces, el estudiar un sismo y sus réplicas nos permite también conocer aspectos morfológicos de la estructura de la placa de Nazca. Bien, entonces un poco hacia ahí va dirigido. En concreto, lo que se hizo fue, como el trabajo tiene que tener ciertos límites, por cierto, digamos, escalas de tiempo, ¿no? Uno no puede hacer un trabajo final toda la vida, se tomó en consideración simplemente 2 meses posteriores al sismo principal. Y después se trabajó con un área, que es esta que se consideró acá. El área que se trabajó, el criterio que se utilizó para definir esa área fue tomando una fórmula empírica, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que permite, digamos, a partir de la magnitud, bien, de la cantidad de energía liberada, poder estimar empíricamente qué tamaño tendría la falla. Esta fórmula, sin embargo, es una fórmula que digamos, se desarrolla empíricamente y es para la corteza, digamos, con todo lo que implica en cuanto a coeficientes de rigidez y demás de la corteza. Entonces, no aplicaría de manera directa, pero era un aproximado para definir el área de estudio. Entonces, y lo que se hizo básicamente fue, entonces, estudiar ese sismo, estudiar 2 meses de réplicas, que fueron un total de 100 sismos en total, y a cada uno de ellos se le calculó la magnitud, o sea, se lo localizó, se le calculó la magnitud, su mecanismo focal, y todo eso dio como una información de carácter general sobre la falla, el tipo de falla, bien, y demás, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto para nada más mostrar lo que dije recién, que por ahí las fallas superficiales, digamos, los sismos asociados a fallas superficiales, existen ciertas evidencias y zonas de fallamiento que se conocen y estudiados. Entonces, es como sería como una equivalencia que uno realiza en profundidad con el trabajo del estudio de los sismos y de las réplicas. Las estaciones, acá en el mapa se observan las estaciones sismológicas con las cuales se trabajaron. Fueron 23 estaciones, todas pertenecientes a la red de IMPRES, y en color rojo se observa la zona de estudio. Esta es una de las estaciones del Cerro Coronel. Y después los softwares que se utilizaron, el software Seisan, que es un software de código abierto y de uso libre, que funciona en Linux, pero también funciona en otras plataformas, y después GMT, que es General Mapping Tool, que sería el equivalente al QGIS o al ArcGIS, pero funciona con lenguaje Python. Entonces, básicamente entrando como en el trabajo propiamente dicho, es la materia prima, como mencioné al principio, son los registros sísmicos, ¿bien? ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es un registro de 1 hora de una estación en particular. Y todo eso digamos, se agrupa en todos los registros de la misma hora de las diferentes estaciones. Y luego se trabajó con el catálogo de IMPRES, es decir, se accedió a la página oficial y se obtuvo, digamos, se limitó la búsqueda con, digamos, el área de estudio, la profundidad, que iba a ir entre un rango de 90 a 120 kilómetros,
se lo definió, digamos, en el tiempo, 2 meses posteriores al sismo principal, y ahí luego se fue a los registros y se los fue identificando esos sismos y recortando para, digamos, para ya luego pasarlo a la parte de procesamiento. En el procesamiento, básicamente consistió en 4 etapas. La determinación de los parámetros hipocentrales, o sea, conocer la latitud, la longitud, la profundidad, el tiempo origen. La magnitud sísmica, se determinó los mecanismos focales y luego con toda esa información se obtuvieron los esfuerzos regionales. La idea no es como ahondar demasiado en el proceso, porque por ahí la parte metodológica es más aburrida, pero bueno, lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es importante la parte metodológica cuando uno da el trabajo final, por ahí yo creo que ahora no es tan interesante. Bueno, lo primero que se hace es identificar el sismo, y el sismo se identifica porque el registro presenta, digamos, un cambio abrupto, ¿no?, en la amplitud que se observa en las estaciones a la vez. Entonces esa llegada, eso que se observa ahí es el sismo, y lo que se hace es el picado de las ondas. O sea, básicamente cuando decimos picado de las ondas, es identificar la llegada de la onda P y de la onda S, ¿bien? En cada uno de los registros de los 100 sismos que se trabajaron. Entonces, en ese proceso, digamos, ese picado, en el fondo a mí lo que me está diciendo es el tiempo en el cual llegó la onda a esa estación. Entonces, esa información se utiliza además con un modelo de velocidades que, digamos, para cada zona de estudio, para cada región, ¿no?, de estudio se trabaja con un modelo de velocidades que sea propio de esa zona, ¿bien? El que se utilizó fue el de Sánchez, de Gerardo Sánchez, de 2013, que fue el que se consideró, bueno, el más apropiado y el que estaba incorporado en el software. Y acá vemos, es un modelo unidimensional que se observa cómo va variando la velocidad con la profundidad. Y a los 40 kilómetros se observa ese cambio abrupto, porque se supone que a los 40 kilómetros en el modelo estaría la discontinuidad de Mohorovičić, que separa la corteza del manto. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, este modelo y que en definitiva el dato que tenemos para nuestra localización es los tiempos de llegada del sismo a las diferentes estaciones, es que se trabaja con un método de inversión iterativo, ¿no?, que yo no me voy a poner a explicar cómo funciona el método, pero simplemente decir como que primero se piensa, digamos, el software da como un hipocentro hipotético que se puede considerar como este inicio, y en cada iteración ese valor se va reajustando en un proceso de comparación entre lo que es el valor calculado, el valor observado, perdón, que es el que se obtuvo en la picada, ¿no?, en esa identificación de la onda, con el valor calculado que parte de utilizar el modelo teórico. Bien, si quieren después lo vemos bien, pero no es la idea profundizar. En ese proceso iterativo entonces se va recalculando y redefiniendo con una función que se pretende minimizar hasta llegar al valor final. Y ese valor final, en definitiva, es cuál es digamos, el hipocentro del sismo y en qué tiempo origen ocurrió. Y esto, bueno, se trabajó con estos diagramas, que son ciertas herramientas como de control que permiten identificar si las picadas en términos globales, digamos, o sea, para un determinado sismo, si todas las picadas de las distintas estaciones, digamos, siguen ciertas relaciones teóricas o se escapan, y bueno, permite, ¿no?, como identificar si hubo una picada que fue como que fue totalmente errónea o que escapa de los valores que debería teóricamente tener. Luego vino el proceso del cálculo de magnitud. Entonces dijimos que en el principio que la magnitud nos habla de la cantidad de energía que se libera en un sismo. Y existen distintas escalas de magnitud según qué criterios
utilicemos para medir esa magnitud. Una de ellas es la magnitud local o la magnitud Richter, que lo que hace es, si yo tengo mi registro original, ¿no? Lo que hace es aplicar filtros de tal manera que asemeja, como que se observa que el registro cambia, porque simula como si el sismo hubiera sido registrado con un sismógrafo de características particulares, de periodo natural particular, de amplificación particular y demás. En esa simulación lo que se hace entonces es medir cuál es la máxima amplitud acá. ¿Cuál es la máxima amplitud? Y es este el valor. Claramente hay una relación, ¿no?, entre la energía que libera el sismo y la máxima amplitud que se obtiene. Y esa máxima amplitud, medida en milímetros, se coloca dentro de la fórmula y con ciertas estandarizaciones se obtiene la magnitud local. La otra magnitud que se utilizó en este trabajo, que es más precisa, es la magnitud momento. Y la magnitud momento, la palabra momento viene del latino movimentum y tiene que ver con que esta magnitud mide la energía que libera el sismo a partir de el desplazamiento que ocurrió durante el fallamiento, ¿no? O durante cuando se generó el sismo. Entonces, se utiliza un parámetro físico que es el movimiento sísmico, que trata de evaluar eso, cuánto fue el movimiento, cuánto fue la rotura de la falla. Como estamos hablando de un sismo que es en profundidad, esos aspectos no los podemos conocer, pero sí podemos conocer el momento sísmico, que es este valor que está acá, se me pierde el mouse, este valor que está acá, y es trabajando con el espectro de frecuencias, es decir, si este sismo está en tiempo, lo que se hace es transformarlo con transformadas de Fourier, valga la redundancia, y conocer cuáles son las frecuencias, ¿no? Esta idea de espectro, de entender qué es lo que compone esa señal, qué frecuencias componen esa señal. Entonces hay un valor que se obtiene acá, que es el valor de la ordenada de esta recta, y ese valor me da a mí, permite calcular el momento sísmico, y de ahí en más, a partir también de ciertos valores que estandarizan, que acomodan la escala, digamos, me da el valor de momento, de magnitud momento. Bueno, para un determinado sismo, acá se observa cómo se calculó el momento para cada una de las estaciones, y luego se obtiene un promedio. Cabe aclarar que este proceso es en parte automático, en parte manual. Uno va trabajando sismo por sismo y va corrigiendo. Siempre hay errores y hay que hacer como un monitoreo de todo esto. Bueno, y después la etapa que sigue, que fue digamos, el cálculo de los mecanismos focales. Los mecanismos focales son formas, digamos, más allá de cómo se generan, digamos, conocer básicamente que es la forma que uno tiene de conocer qué tipo de fallamiento se produjo. Y cuando digo qué tipo de fallamiento es si el movimiento, qué tipo de movimiento se produjo entre los bloques, si el bloque techo ascendió sobre el bloque piso o al revés, o fue una falla de rumbo, bien, me permite conocer eso. Y la realidad es que cuando ocurre un sismo, sin entrar en detalle, pero si uno estudia el trayecto, digamos, del rayo, de acá parte el sismo, y los rayos llegan a las distintas estaciones, que es lo que se muestra en líneas negras. Entonces, dependiendo digamos, del movimiento que genera en la estación cuando el sismo llega, es decir, si la partícula experimenta una compresión o una dilatación, es, de alguna manera, si yo puedo diagramar, si yo tengo bien distribuidas las estaciones, y conozco cómo es esa primer llegada de la onda, puedo llegar a obtener estos mecanismos, que son los mecanismos focales que me van a decir cómo se produjo el fallamiento. Los datos que necesito son estos ángulos, bien, que
que se pueden conocer sabiendo cuál es el hipocentro del sismo y cuál es el lugar de las estaciones, y básicamente cómo es el movimiento de la partícula cuando el sismo llega. Entonces, básicamente lo que se hace es ir a los registros e identificar eso, cuál es la llegada, el primer arribo, si es una dilatación, como se observa acá en color celeste, o sea que hay como un valle, o una compresión, que se observa acá como una cresta. Entonces, eso me permite visualizar cuando yo ya para un sismo determinado conozco lo que se dice la polaridad del primer arribo de todas las ondas, yo eso lo grafico en estos diagramas que son proyecciones estereográficas y me permite separar, me pierde el mouse acá, separar las dilataciones de las compresiones. Eso me da como resultado los mecanismos focales. La idea no es entrar en cómo se generan detalladamente, digamos, en términos de proyección. Y la última parte es la parte de esfuerzos, que es, digamos, la teoría, se utiliza un método lineal de inversión de Michael, que lo que se piensa es que a partir de lo que se obtuvo de los mecanismos focales, se conoce implícitamente cuál es el desplazamiento entre los bloques. Entonces, se supone que si yo tomo todos los sismos, todos los mecanismos focales de los 100 sismos con los que trabajé, y trabajo con el desplazamiento entre estos dos bloques, se supone que el esfuerzo va a tener claramente una dirección, o sea, la misma dirección de desplazamiento entre los bloques, entendiendo como el esfuerzo tangencial como este que ocurre entre los dos bloques. Entonces, también trabaja con un método de inversión en donde, bueno, trata de aproximar todos los vectores de desplazamientos con los vectores de tracción tangencial máxima. Y de acá se obtienen tres parámetros. Uno es el valor de beta, que habla como es el ángulo de desajuste, que es un ángulo que mide como la diferencia entre un valor de tracción tangencial máxima con cada uno de los valores de los vectores de desplazamiento. Y después se utilizan otros parámetros que no vale la pena profundizar, pero uno es psi y el otro es r, y que habla de la relación de los esfuerzos, porque a mí, en definitiva, yo acá lo que quiero hacer es encontrar cuáles son los esfuerzos regionales, o por lo menos de esta zona, que representan el fallamiento que se produjo. Y a mí no me importa por ahí la magnitud en sí, sino la relación entre las magnitudes, por eso habla de cocientes y de restas. Y lo otro que me interesa es cuáles de esos esfuerzos, cuáles son los de presión y cuáles son los de tensión, o sea, cómo esos esfuerzos están distribuidos espacialmente. Entonces, el valor de R me permite a mí definir, digamos, también qué tipo de régimen es. Si yo tengo los esfuerzos de presión, como se observa acá, de manera vertical, entonces eso quiere decir que tengo un tipo de régimen de esfuerzo que es extensional. Entonces eso es un poco también lo que se quiere concluir en el trabajo final. Y el análisis de los datos, entonces, como para esclarecer todo lo que se habló, básicamente, entonces, la muestra inicial fueron 100 sismos. De cada uno de ellos hubo un aproximado, digamos, de 10 estaciones que registraron cada uno de esos sismos. Y entonces, por lo tanto, se trabajó con 1000 registros sísmicos en total. Y si se piensa que a cada uno se le calculó, se identificó la onda P y la onda S, se identificaron 2000 fases. Esto la idea es como mostrar por ahí que el trabajo es más de tinte no cuantitativo y lo que aporta es, digamos, tiene mucho trabajo de procesamiento de datos. Y luego, bueno, se calcularon 400 parámetros hipocentrales, 200 magnitudes sísmicas, porque se trabajó con la momento y la local, y 100 mecanismos focales. Y un poco, bueno, el análisis de los datos, ¿cuál fue? Se trabajó con un periodo de 2 meses. Entonces, lo que se observa a la izquierda es la magnitud, digamos, con las barras se observa la frecuencia, bien, la cantidad de sismos que ocurrieron por día. El eje X es cada uno de esos días. Y a su vez, las esferas o el diagrama de dispersión lo que muestra es
también las distintas magnitudes. Entonces vemos que los dos gráficos son iguales y tiene sentido que sea así porque, digamos, la única diferencia es que la magnitud, que acá se calculó la momento y acá la local. Pero lo que importa, digamos, de todo esto es el análisis de las réplicas en función del tiempo, y decir que, bueno, luego de un sismo principal de gran magnitud, le siguen una serie de réplicas que va decayendo y va decayendo exponencialmente. Y eso responde a una ley, que es la ley de Omori, que habla de este decaimiento exponencial. Y que cerca de los primeros momentos, luego del sismo principal, los primeros días, es donde ocurrirían los sismos de mayor magnitud. Luego, respecto a la distribución de las réplicas en el espacio, la idea es lo que, no sé si mencioné al principio, digamos, cuando luego de un sismo principal ocurren réplicas, y esas réplicas por lo general se distribuyen en las zonas de fallamiento, ¿bien? Entonces, lo que se quiere conocer implícitamente y de manera un poco ambigua, ¿no? Porque se debe bajar mucho más, es conocer, bueno, más o menos cómo serían las dimensiones de la falla. Y si vemos acá, bueno, si medimos, esto nos da un aproximado en planta, digamos, toda la sismicidad en color rojo, se observa el cuadrado, la zona de estudio, se observa más o menos que la longitud sería de 12,5 kilómetros, y el espesor, acá es el perfil, ¿no? Donde el eje ahí es profundidad, sería aproximadamente 20 kilómetros. Pero lo que nos interesa también acá remarcar es como que nos termina de definir que toda esta sismicidad que se calculó corresponde a profundidades que están más o menos en los 100 kilómetros, y que dentro de todo, digamos, siguen una tendencia horizontal, ¿bien? Y lineal. O sea que esto responde un poco con esta idea de que la placa de Nazca a estas latitudes se horizontaliza, ¿bien? Entonces, esto es un poco lo que se va comprobando con toda la información. Y se observa que hay un enjambre, ¿no?, de sismos donde concentran las mayores magnitudes y las mayores frecuencias, que analizando con la teoría se relaciona con el enjambre horizontal pampeano que proponen Alvarado y otros. Bueno, y acá habla de los errores que pueden haber, porque también hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y es evidente que en profundidad los errores de localización son mayores porque no hay una cobertura en profundidad, ¿bien? Después, se trabajó, ¿no?, con todo, se plotearon acá todos los mecanismos focales de los 100 sismos, con la idea también de buscar cierto promedio general, ¿no?, de fallamiento. Y entonces, en esta proyección estereográfica se identificaron todos los planos de falla. Y se observa que hay dos tendencias. Una que es norte-sur, ¿bien?, de un grupo de fallas que tienen una orientación norte-sur, y otra que es noreste-suroeste, ¿bien? Y después, respecto al rake, es decir, cómo se desplaza el bloque techo respecto al bloque piso, todos responden a un valor de menos 90 grados. Entonces, en promedio, se podría hablar de un fallamiento normal. Esto, digamos, está dicho nuevamente acá con estos gráficos, es decir, como, bueno, en definitiva, de todos los mecanismos focales que se trabajaron, de todos los sismos, se identifica que este sismo principal y todas sus réplicas están asociadas a una falla a fallas que son de tipo normal, y que tienen dos orientaciones predominantes. Unas que es noreste-sureste, que vendría a tener la misma dirección o el mismo rumbo de la dorsal que hablamos al principio, ¿no?, en el marco sismotectónico, y otro grupo de fallas norte-sur que serían paralelas a las fosas. Y todo esto también se corresponde con la búsqueda por ahí de bibliografía que hablaban de que a través de estudios de tomografías sísmicas de ondas P, se pudieron identificar estos dos grupos de fallamientos. Entonces, un poco lo que se trabaja
los resultados que se obtuvieron coinciden con las teorías y con los estudios, otros estudios que se han realizado de sismos de profundidad intermedia. Y el régimen de esfuerzos, al analizar los mecanismos focales y hacer todo un trabajo de método de inversión, se define, digamos, en última instancia, esto que es, bueno, cómo sabemos que se produjo este fallamiento y que el mecanismo focal fue de tal manera que el bloque piso bajó digamos, se movió respecto a 90 grados hacia abajo respecto del bloque techo. Pero ¿cómo fueron los esfuerzos? Bueno, obviamente están conectados y están relacionados, y los esfuerzos que se obtuvieron es que hay ejes de presión que se encuentran verticales y ejes de tensión, sigma 2, que se encuentran horizontales en sentido este, y sigma 3 norte-sur. Entonces, eso como que termina de cerrar esta idea. Las conclusiones son un poco lo que yo fui hablando, ¿no? Como decir, bueno, en términos de la sismicidad en función del tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, se cumple la ley de Omori. La sismicidad y las réplicas decrecen de manera exponencial respecto al sismo principal. Se podría analizar más detalladamente, pero creo que no es el foco tampoco de la charla. Por otro lado, la distribución de las réplicas en el espacio nos permiten, digamos, asociar, digamos, si han habido estudios previos en donde se asume que la placa de Nazca se encuentra a profundidades de 100 kilómetros, entonces se puede decir que esta sismicidad, correlacionando con estudios tomográficos previos, que efectivamente la placa de Nazca se encuentra, digamos, horizontal a una profundidad cercana a 100 kilómetros, y se puede pensar que la corteza oceánica tendría un espesor aproximado de 20 kilómetros. Bien, hablamos acá de corteza y no de placa de Nazca, porque es en la corteza oceánica donde se produce la sismicidad, porque tiene comportamientos rígidos. Y esto, si pensamos 20 kilómetros, es bastante, digamos, hay un engrosamiento de la corteza, comparado si uno piensa en la dorsal, ¿no es cierto?, oceánica del Atlántico, que puede tener de 0 a 7 kilómetros. Y ese engrosamiento está asociado a la existencia, como que esto también corroboraría un poco la existencia de la dorsal Juan Fernández en esta zona. Generaría ese engrosamiento. Y el fallamiento, que vimos que se produce de un tipo de fallamiento normal y demás, la explicación que se le da, también teniendo en cuenta otros textos y otras investigaciones, es que tiene que ver con la flexión de la litósfera oceánica, o sea, la flexión de la placa de Nazca que subduce, ¿no?, hacia el manto. Entonces, bueno, un poco el trabajo es ese, ya como para finalizar, pero a mí me parece interesante pensar cómo esto, por ahí uno estudió en la carrera ciertos aspectos que los toma como teorías de carácter general y muy de manual, y después cuando uno va a investigar, digamos, en este proceso de investigación que involucra generación de conocimiento, cómo uno luego empieza a evidenciar que por ahí las cosas no están, digamos, si bien están dichas, todo es necesario como comprobar y aportar información a las investigaciones y hacer ese proceso personal, ¿no? De que, bueno, todo lo que me contaron de las teorías tiene su parte empírica, ¿no? Y se puede demostrar. Así que, bueno, esa era la idea de la charla en el marco del ciclo de charlas de trabajos finales.